Antes que nada, bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de cómo evitar errores comunes en la presentación de solicitudes que corresponden a la convocatoria 2021-02 del Fideicomiso 23871, proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. ¿Ok? Esta convocatoria, siguiente. Ya, ahí ya se nos atoró el PowerPoint. Esta convocatoria es importante enmarcar que está dirigida a las instituciones, universidades, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales, públicas o privadas que cuenten con el RENIECIT, que es el Registro de Inscripción de Empresas Científicas y Tecnológicas ante el CONACYT, y que estén ubicadas en el estado de San Luis Potosí. Es importante enmarcar que los sujetos de apoyo son las instituciones, ¿no? Universidades. No va directamente a una persona que, bueno, al menos que tenga actividad empresarial para poder someter una propuesta. Entonces, esta convocatoria, como el título lo dice, busca fortalecer proyectos que vayan encaminados a fortalecer los recursos humanos, pues evidentemente que están adscritos, ya sea como académicos, investigadores o alumnos de estas instituciones. Siguiente, por favor. Uh-huh. Esta convocatoria está diseñada para poder solventar 4 modalidades específicas de necesidades para el fortalecimiento de recursos humanos. Uno de ellos es la asistencia a congresos, foros, cursos y seminarios. Otra de las modalidades es la realización de estancias académicas. Otra es la organización de eventos de carácter científico y tecnológico. Y por último, es para apoyos complementarios para becarias del programa Incorporación de Mujeres Indígenas a posgrados. Esta convocatoria está enmarcada en cuanto a los requisitos, en cuanto a las reglas, bajo la propia convocatoria y unos términos de referencia muy específicos para cada una de las modalidades. Entonces, en la página web ustedes van a encontrar la convocatoria, términos de referencia y además de esto los anexos que van a acompañar, que van a facilitar o unificar la evaluación de esta convocatoria, ¿no? Cada uno de los anexos van destinados a cada una de las modalidades y hay un anexo general que se hace por toda la propuesta. Cabe destacar que para concursar en esta convocatoria, una institución puede someter varias modalidades, es decir, pueden estar visualizando algunos investigadores que quieran hacer una estancia académica, ya sea en otra institución en México o en otro país, y por ejemplo también pueden estar contemplando, visualizando, organizar un evento que ya se tenga planeado y o asistir a algún congreso, foro, curso, seminario. Es importante destacar que en la modalidad 1, para el caso de las asistencias a congresos, foros, cursos o seminarios, se debe considerar al participante como expositor o primer autor. Es decir, como expositor cuando va a dar alguna ponencia, alguna conferencia magistral, va a dirigir algún taller, o bien en el caso de o como expositor a lo mejor de algún cartel, cuando los estudiantes de repente los invitan a participar en congresos, en seminarios y que tienen algún cartel de exposición, bueno, esto también se considera. Entonces, estas son las modalidades en las que se inscribe esta convocatoria y les recuerdo que, bueno, una institución puede someter varias propuestas y justamente esta es la idea de la convocatoria, por eso va dedicada a las instituciones para que éstas faciliten a la vez la comunicación con sus investigadores, sus académicos, pues con el cuerpo también de alumnos a lo mejor y para poderlos apoyar, ¿no? Ya que tiene algunos requisitos dentro de los términos de referencia o de la regla, pues que de repente la vuelven a lo mejor un poco compleja pues para el resto de personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere al marco general de la convocatoria, cómo está estructurada y bueno, vamos a ir especificando pues algunas de las cosas que hemos observado a lo largo de estos periodos de corte que para ayudarlos a ustedes a que sometan solicitudes y propuestas pues que estén bien estructuradas para poderlas evaluar. Siguiente, por favor. Uh-huh.
Esta convocatoria recibió una adición en el mes de mayo y esta convocatoria responde a las restricciones de movilidad internacional por la situación mundial del COVID. Entonces, por lo cual se dará preferencia a las propuestas que se desarrollen en el país, en México o en modalidad virtual. Les recuerdo que, bueno, esta es una adición que se hace como recomendación para que ustedes lo visualicen si tienen algo internacional y a lo mejor estamos nuevamente aparentemente entrando a otras restricciones, pues hay que considerar eso pues para poder a lo mejor hacerlo en modalidad virtual o ver si se puede hacer, no sé, por otra vía, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta adición que se hizo recientemente a la convocatoria. Sí, siguiente. Bueno, les voy a explicar un poquito el proceso de evaluación para que puedan visualizar cómo es que nosotros recibimos estas solicitudes. Este proceso de evaluación está compuesto por 4 fases. La primera es el análisis de las solicitudes que se realiza desde el COPOSIT, en donde se verifica que se cumpla con todos los requisitos que están establecidos en la convocatoria y en los términos de referencia. Con base a las propuestas que se han recibido, se integra una comisión de evaluación con expertos investigadores académicos de diferentes instituciones y después estas evaluaciones se evalúan de manera individual. Se reúne esa comisión pues para determinar si es pertinente, si no es pertinente, cuál va a ser el dictamen y las recomendaciones. Y finalmente pasa al comité técnico del fideicomiso con estas recomendaciones y el comité técnico es finalmente quien determina cuáles son las solicitudes aprobadas y los montos de apoyo. Después de ahí, bueno, ya tenemos la publicación de resultado, la firma de convenios y retroalimentación de solicitudes en el caso. ¿Ok? A manera general, me permito hacer un resumen de todas las solicitudes que hemos recibido en los 2 periodos anteriores para que ustedes puedan visualizar a términos generales pues qué es lo que ha estado fallando de estas solicitudes. Hemos recibido un total de 23 solicitudes, de las cuales han cumplido para la evaluación 11, 10 no han cumplido y en el segundo periodo se recibieron únicamente 2 propuestas, una que sí cumplió y otra que no cumplió. ¿Ok? Esto es, bueno, es mera estadística para que ustedes vean, bueno, cuál es el panorama general de esta convocatoria y cuáles son los principales motivos de rechazo que hemos tenido en esta convocatoria. Pues generalmente han sido 5 de las propuestas que no cumplen con el 50% de los concurrentes, que es un requisito de la convocatoria. Les recuerdo que esta es una convocatoria que está enmarcada como un apoyo. Entonces, no está considerado que todo el costo del evento o la actividad que vayan a realizar se considere que se va a financiar completamente por el fideicomiso. Esto es únicamente un apoyo, por eso es indispensable el 50% de los concurrentes, que pueden ser en líquidos o en especie. Otro de los motivos de incumplimiento es el 5% de seguimiento técnico. En la convocatoria, si revisan muy bien, ahí se hace la especificación que, bueno, es importante considerar un 5% de seguimiento técnico sobre el monto de lo solicitado y una auditoría financiera. Entonces, estos 2 rubros, tanto el seguimiento técnico como la auditoría, muchas veces al momento de hacer sus solicitudes no los están considerando. Entonces, es importante pues ahí considerarlos, que se reflejen en los anexos que traen pues para poder evaluarlas. Otra de las que también incurren mucho es el sustento de la pertinencia. El sustento de la pertinencia está reflejado en los términos de referencia. En los términos de referencia, en el numeral 4, allí se describe documentos necesarios para cada una de las modalidades. Entonces ahí, por cada modalidad se desglosa cuáles son esos documentos necesarios que van anexos a su solicitud y en donde es para nosotros el sustento de la pertinencia y para los evaluadores, pues para saber si realmente pues están bien consolidadas, si son pertinentes, quiénes participan. Entonces, bueno, es importante no perder de vista este punto. Y después tenemos una carta de no adeudo y no litigio, que es una redacción propiamente libre que hace el responsable técnico de la convocatoria y pues bueno, muchas veces, bueno, una vez la olvidaron. Entonces sí es importante que se hagan un checklist de todos los requisitos pues para que asegurar que no les vaya a faltar nada
a su solicitud. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí, a manera de resumen, esto es un checklist de todos los documentos que se deben integrar dentro de sus propuestas. El anexo 1 es por todas las propuestas, es decir, si una institución contempla tener, por ejemplo, alguien en la modalidad 1, alguien en la modalidad 2 y alguien en la modalidad 3, hay un anexo 1 que es el que va a englobar o el que va a justificar por qué se está solicitando para todas esas modalidades. En el caso de que nada más sea una modalidad o dos modalidades las que se quieren, pues también es necesario hacer el anexo 1. Entonces, el anexo 1 es un anexo por toda la propuesta. En este se debe de incluir pues todos los requisitos que vienen aquí, ya vienen establecidos en la convocatoria. Entonces, es el título de la propuesta, el nombre del fondo, que es el Fideicomiso 23871, el nombre de la convocatoria, que es la 2021-02, la justificación, por qué es importante para ustedes este apoyo al fideicomiso para fortalecer los recursos humanos de la institución que está proponiendo, la instancia proponente y el número que tiene de RENIECIT. Los nombres de los responsables de la propuesta, que es el responsable legal, el responsable técnico y el responsable administrativo, objetivos generales de la propuesta, los objetivos específicos, estos deben ir acorde obviamente pues con todas las modalidades, el resumen de la propuesta, un cronograma donde se especifiquen los meses, el costo total y desglose financiero. De este punto más adelante mi compañera Vicky Mendoza pues nos va a hacer favor de especificarnos esto que tiene que ver con el presupuesto, cuáles son los resultados que esperamos, los impactos para el Estado y los datos de contacto. Esto es el contenido del anexo 1 de la propuesta. Además, esto se deberá integrar pues con una carta institucional. Para que la carta se considere institucional, pues debe de tener los nombres completos y los cargos de los responsables técnico, legal y administrativo de la propuesta, el nombre de la propuesta, la copia de la preinscripción o inscripción definitiva en el RENIECIT, según sea el caso de la institución, la carta de no litigio no adeudo que les comentaba en la diapositiva anterior, que es una redacción libre y esta la firma el responsable técnico de la propuesta. En el caso de que sean una empresa o una persona física con actividad empresarial, pues tienen que tener el comprobante de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la carta de compromiso en el caso de que estén participando más de una institución en una sola propuesta. Y por último, según los términos de referencia, esto ya se los había comentado también en la diapositiva anterior, pues todos los documentos que van a sustentar cada uno de las modalidades en las que están solicitando el apoyo. En el caso de la modalidad 1, el sustento de la pertinencia, el material de soporte. En el caso del material 2, de la modalidad 2, es la carta de invitación. La modalidad 2, les recuerdo que es para estancias en el extranjero o estancias nacionales. Entonces, hay que justificar quién nos está invitando, que ya existe una carta, el programa académico, que es lo que va a hacer el investigador durante su estancia, el sustento de la calidad de la universidad que lo va a recibir y el anexo 3 y el anexo 4, ¿no? Esta es una diapositiva, de alguna manera es como la lista de documentos que tenemos que tener en cuenta. Esto es únicamente pues para pasar por la fase de que pasamos a evaluación. Ya la evaluación pues dependerá ahí sí de los expertos, ya dependerá de las habilidades y de la certeza que tengan en cuanto a su petición, pues para que el comité de evaluación pues determine si realmente es pertinente para el Estado, es pertinente para la investigación y pues bueno, ya se emita un dictamen, ¿no? Pero esto es en términos generales en cuanto a la documentación. Me voy a detener un poquito en lo que son todas las modalidades, únicamente pues como para hacerles hincapié qué es lo que se necesita. En el caso de la modalidad 1, recordarles que es para asistencia a congresos, foros, cursos, seminarios u otros eventos de investigación, promoción o difusión científica y tecnológica. Y aquí se debe de avalar con un anexo que esté identificado como sustento de la pertinencia, relevancia y calidad de las actividades a realizar. Es decir, si yo voy a ir como expositor o como moderador o como conferencista
a cierta universidad, bueno, pues tengo que tener todo el material de soporte de la actividad, es decir, la invitación que me hacen, qué es lo que voy a desarrollar, pues algún índice al menos de los temas que voy a hablar en ese congreso, en ese seminario, la relevancia del evento, ya sea a nivel nacional o internacional, si ya tiene varios años que se realiza o es la primera edición, toda la información que a los evaluadores les dé pues justamente mayor certeza pues de que este fondo se va a invertir pues en algo que sea realmente pertinente para la institución y para el Estado, ¿no? Entonces sí es importante pues desde ahí determinar, claro que es pertinente que vaya este investigador porque pues va a poner en realce toda la difusión, la promoción que se hace en tal universidad, en San Luis Potosí, y además de esto, un anexo 2 que es exclusivamente para esta modalidad y el cual lo pueden descargar desde la página web. Ahí van a poner pues únicamente los datos generales del investigador que se va a ir, les preguntamos el perfil, se refiere a su perfil académico, cuáles son sus líneas de investigación, en qué universidad está inscrito, ahí viene también un pequeño desglose de lo que va a gastar, de lo que ya tiene como concurrente. Ya más adelante Vicky pues les detallará qué se necesita para que vaya pues muy bien sustentado todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Después, en la modalidad 2, que se refiere a la realización de estancias académicas en instituciones nacionales o en el extranjero, es importante anexar una copia de la invitación por parte de la institución que los está invitando, con nombres y apellidos. Se está invitando al investigador no sé, Anel Patiño, y que va a ir junto el mismo nombre que se tiene que poner en el anexo 3, quién es el beneficiario. El sustento de la calidad de la institución, pues bueno, que va a ir a la universidad tal, la cual tiene tantos premios, está en el ranking internacional, está un grupo de investigación que es el primer grupo que hace investigación en tal tema, porque es pertinente que se haga esta estancia académica. Y finalmente otro anexo con un documento donde se detalle qué es lo que va a realizar durante esta estancia, es decir, si va a estar durante 2 o 3 meses, bueno, pues qué es lo que va a realizar durante estos 2 o 3 meses, a lo mejor con un cronograma en donde se describe en la semana 1, se va a ver estos temas, en la semana 2 se va a hacer después una publicación, un artículo, etcétera, ¿no? Estos son documentos que deben ir pues identificados como tal, porque muchas veces pasa de que a veces lo mencionan en la justificación o en los objetivos y ya con eso pues creemos que se tiene la creencia pues de que ya cumplieron con este término, con este requisito y pues no, sí hay que anexarlo e identificarlo como tal. Y además de esto pues el programa de actividades que ya viene en la convocatoria, el cual pueden descargar desde la página web, que es el anexo 3 para la modalidad 2. Y por último, la modalidad 3, que se refiere a la organización de eventos de carácter científico y tecnológico para realizar en el estado de San Luis Potosí. Aquí es importante al momento de justificar, pues bueno, todas las recomendaciones que tienen que ver con la nueva adición a la convocatoria, que tiene que ver con la movilidad, con las restricciones del COVID. Hay que cuidar muy bien la redacción, pues sobre todo para garantizar que nuestro evento pues es un evento seguro, y que pues ya sea que se realice de manera virtual o presencial, pues cómo van a estar organizados para que dejen ver justamente a la comisión de evaluación pues que tienen en cuenta o que tienen previsto todo este tema de las restricciones de sanidad, ¿no? Y al igual que las modalidades anteriores, es importante identificar el sustento de la pertinencia, quiénes son los invitados que ustedes tienen para este evento que están organizando. Y con decir quiénes, pues no me refiero nada más mencionar. Vienen personas de la Universidad de Coahuila, de la Universidad de, no sé, de Tijuana, de la Universidad de Yucatán. No, hay que decir quiénes son esos investigadores, una reseña curricular de estos ponentes invitados e inclusive los títulos de las conferencias, ¿no? Entre mejor venga sustentado este apartado, pues obviamente es más claro para toda la comisión de evaluación y da más certeza del evento que están organizando. La descripción detallada del evento a realizar, es decir, un cronograma de actividades, cómo van a ir cada uno, el objetivo a lo mejor de las sesiones, para qué son, el objetivo general del evento, las fechas, si tienen a lo mejor ya material gráfico como algún banner,
alguna postal, pues lo que tiene que ver con la imagen, pues también anexarlo ahí, ¿no? Entonces, entre más completo venga, pues obviamente será más fácil de evaluar esta modalidad y además de esto, el anexo 4, que es el programa de actividades, y aquí se va a referir, pues bueno, quién es el investigador o la persona que está coordinando o que es el organizador de esta actividad, y aquí en el presupuesto, pues bueno, ya Vicky les va a detallar cómo se debe de presentar, pues para ser muy específicos en cuanto a todo lo que pide la convocatoria, ¿sí? Estos son los términos de referencia. Antes de pasar al tema que tiene que ver con el presupuesto, pues es nada más recordarles las fechas de cierre, que por ahí sé que la mayoría de ustedes que están en instituciones tiene por ahí la limitante del verano, entonces pues para que prevean, tengan ya listas todas sus cartas, todos sus documentos, porque la convocatoria cierra el día 30 de julio a las 2 de la tarde. Hay que entregarla de manera física aquí en las instalaciones del COPOSIT y el horario de entrega es hasta las 2 de la tarde. Si muchos de ustedes ya tienen hecha su propuesta, pues la pueden traer desde antes. Ya muy bien revisados todos los requisitos, la entregan aquí en el COPOSIT, pero bueno, la fecha límite es el día 30 de julio hasta las 2 de la tarde. Hay que traer ya toda la documentación y recordarles, hay que traer un USB y en la carta de presentación hay que traerla por favor en copia para firmarles su copia de recibido, ¿no? Esto es en cuanto a la entrega del tercer periodo y el cuarto periodo es el día 17 de septiembre. Aquí es importante destacar que este fondo que está en esta convocatoria va disminuyendo conforme los periodos. Es decir, ya tuvimos un primer periodo de evaluación, ya de ahí salieron algunas propuestas, ya hay una disminución en el monto total, en el segundo hay otras aprobadas, del cual ya se disminuyó, en esta tercera se esperan otras, así es que muy probablemente para el cuarto periodo, pues bueno, ya es evidente que el fondo ya es menor. Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta y también que planeen bien todas sus actividades, puesto que esta convocatoria únicamente se prevé hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, si ustedes están pensando que tienen un congreso para el año siguiente, para enero por febrero, pues ya no sería válida, ya no entra dentro de, pues sí, lo que estipula la convocatoria. Es únicamente para 2021. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí nos vamos a ir a todo lo que tiene que ver con los rubros financiables y no financiables. Y para eso cedo la palabra a mi compañera, la contadora Victoria Mendoza, para que explique más a detalle. Adelante, Vicky, buen día. Buenos días, muchas gracias, maestra. Bueno, pues mi nombre es Victoria Mendoza y voy a abordar más bien los criterios financieros o administrativos que aborda la convocatoria y los términos de referencia de esta misma. Bien, para los rubros financiables, esta convocatoria tenemos el rubro de pasajes y viáticos que contempla lo que tiene que ver con traslados aéreos, terrestres, también combustible y peajes, inclusive los traslados locales si ustedes van a viajar al extranjero. Y también dentro de este rubro se contempla el hospedaje y alimentos. El rubro siguiente son publicaciones y actividades de difusión y en este rubro ustedes pueden considerar los gastos de organización y coordinación de eventos, que es en la modalidad 3, y la inscripción y cuotas para la asistencia a congresos, que tienen que ver con la modalidad 1. Y un tercer rubro que se denomina otros gastos, en el cual ustedes pueden ingresar algún otro gasto que no está considerado dentro de estos dos rubros anteriores y que estos van a estar obviamente a consideración de la comisión primeramente de evaluación y posteriormente del comité técnico del propio fideicomiso. Asimismo, dentro de este rubro se deberán considerar los gastos por el dictamen del informe final financiero, que bien deben ustedes entregar un informe final al término y a la conclusión de sus actividades, pero el informe financiero hay que entregar un técnico y un financiero. El financiero deberá venir
dictaminado ya por un despacho acreditado ante la función pública. Estos despachos se enlistan en la página de la Secretaría de la Función Pública y no es necesario que sean despachos locales, pueden ser de otros estados, depende muy más de la cotización que ustedes hagan, y aquí sí les hacemos la recomendación de que sí cuenten con la cotización, que no hagan un cálculo al tanteo porque pues luego se llevan una sorpresa ya al finalizar el proyecto de que esto pues puede ir en un costo mayor al que ustedes habían considerado. Y también dentro de este rubro un 5% de seguimiento técnico que marca la convocatoria y que pues es coordinado por el COPOSE. Adelante más. Dentro de los rubros no financiables, en los términos de referencia se marcan brindis, materiales de uso directo, como papelería, materiales de campañas promocionales, las premiaciones tampoco son rubros financiables, propinas o comisiones o cargos adicionales. Dentro de cargos adicionales, pues entran las cuestiones por cambios, comisiones por cambios de divisas o inclusive cargos por equipaje extra o por cancelación de avión. Esto es un rubro no financiable de esta convocatoria. La compra o arrendamiento de vehículos, de equipo y maquinaria, los sueldos o salarios del personal que pertenezca a la institución que está haciendo la propuesta, materiales o gastos relacionados con tareas operativas, administrativas o productivas, arrendamiento o adquisición de inmuebles y nuevamente pues servicios personales no son financiables. Adelante. Para el desglose financiero del anexo 1, primeramente van a encontrar una tabla en la que tendrán que describir por modalidad cuánto están solicitando, cuánto es la aportación concurrente y la suma de ambos. ¿Sí? Aquí es por modalidad. El beneficiario, aquí pusimos un ejemplo de la modalidad 3, el doctor Manolo Puente X, solicita 23,000 pesos al fideicomiso, su aportación concurrente es de 42,000 pesos y tiene un costo total de 65,000. Estas va a ser por modalidad y por beneficiario. El primer desglose del anexo 1. Adelante. Dentro del propio anexo 1 hay un desglose financiero del gasto corriente. Aquí ustedes, más bien las áreas que van a integrar las propuestas, si es que van a entregarlas como una propuesta integrada, y por integrada me refiero a que pueden ingresar más de una solicitud dentro de una propuesta, ustedes van a integrar la totalidad de esas solicitudes, que quiero decir que aquí en este anexo 1, en la parte del desglose financiero, van a integrar todos los anexos que se proporcionen como solicitudes. Aquí ustedes van a sumar todo lo que tenga que ver con pasajes y viáticos de esas solicitudes, que son 96,000 pesos. Bueno, si podemos pasar a la siguiente y nos regresamos a esta en un momento. Ustedes van a integrar este anexo 2 de la modalidad 1. Primeramente se va a llenar por quien lo solicita. En este caso, como lo poníamos en el ejemplo, Manolo Puente solicita en la modalidad 1 pasajes y viáticos, y aquí es bien importante que sí justifiquen. El rubro es pasajes y viáticos, pero en la justificación ustedes tendrán que desglosar qué es lo que estoy solicitando. Dentro de pasajes y viáticos solicito un pasaje aéreo, San Luis Potosí, Tijuana, San Luis Potosí, alojamiento para tantos días y alimentos para tantos días. Entonces, es bien importante que la justificación sí se cuide y no solamente se vea globalizado el rubro. Un costo total de la actividad, 41,000 pesos, una aportación concurrente de 23,000, que son de origen propio, y el monto que solicito finalmente al fideicomiso son 18,000 pesos. El siguiente rubro, que es la inscripción al Congreso, el costo total es 12,150, no hay concurrentes,
pero el monto que solicito es el total, 12,150. En la siguiente, que es la modalidad 3, de igual forma, pasajes y viáticos, aquí tengo que describir qué es lo que requiero de ese rubro y además la convocatoria sí nos marca que debemos de una vez señalar el nombre del ponente dentro de la justificación. El costo total de 55,000, 32,000 de concurrente como propios y se solicitan 23,000 pesos al fideicomiso. Dentro de renta de espacios son 10,000 pesos, el monto de la aportación concurrente 10,000 y lo pone la institución. Cabe señalar que todos los rubros que no son elegibles o no son financiables sí podrán ser considerados como aportaciones concurrentes. Y también comentarles que si aquí el Comité Técnico del Fideicomiso aprueba que dentro del rubro de pasajes y viáticos la partida sea un pasaje aéreo, no va a haber transferencias entre partidas. O sea, si aquí yo también consideré alojamiento y me sobró en pasaje aéreo y lo quiero pasar a alojamiento, eso no se permite dentro de esta convocatoria. Y una sugerencia dentro de la modalidad 3 es evitar considerar honorarios expositores, dado que las comisiones de evaluación han considerado que los honorarios a los expositores pues más bien deben ser gestiones institucionales. No obstante, esto no está considerado dentro de los rubros no financiables, o sea, sí se puede solicitar, pero se sugiere que dadas las evaluaciones, eso no sea considerado. Ahora si nos regresamos a dos antes, por favor. Ahora sí. Ya que tenemos las áreas que van a integrar las solicitudes por modalidad, vamos a llenar este desglose financiero que va a integrar la totalidad del monto solicitado. Entonces, dentro de pasajes y viáticos, el costo total de la actividad por rubro son 96,000 pesos. Tengo 55,000 de concurrentes señalados como propios, por lo que al fideicomiso solamente se le solicitan 41,000. En publicaciones, actividades de difusión y transferencias, el costo total aquí como ejemplo 22,150, una aportación concurrente como institucional y voy a solicitar 12,150 al fideicomiso. ¿Cómo hago el cálculo del 5% del seguimiento técnico marcado en la convocatoria? Voy a sumar estos rubros al que estoy yo solicitando, estos 41,000 más los 12,150, y de ahí voy a hacer el cálculo del 5% para el seguimiento técnico. Y el dictamen, como bien les decía hace un momento, pues sí deben considerar que esto sea una cotización ya previa y con sus áreas administrativas. No deben considerar para el cálculo del 5% los recursos del dictamen del informe financiero, porque sí nos ha pasado que luego suman todo y de ese sacan el 5%. Solamente deben considerar lo que están solicitando al fideicomiso en los rubros financiables, sin considerar el dictamen y los costos del dictamen, perdón. Y bien, eso sería de mi parte todo. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Gracias, maestra. Gracias, Vicky. Entonces, ahora sí, Mariana, te escuchamos, Mariana. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tardes ya. Sí, yo tengo una duda. Bueno, primero dice que para la modalidad 2 de estancias académicas, yo estaría solicitando, pero bueno, yo por las fechas, porque dice que termina lo del fideicomiso, dice que es hasta el 31 de diciembre, y yo la estancia la realizaría de octubre de este año a marzo del próximo año. Entonces,
no sé si todavía o cómo se pueda meter para poder solicitar. No sé si eso genera algún inconveniente o... Y sería una estancia al extranjero, a Canadá. Entonces, digo, tengo varias dudas, pero empezando por esa para saber si se puede aplicar por las fechas. Y sí es Y, posible aplicar, ujú, Mariana, eh, pero solamente tendrás que acotar la actividad a las fechas que enmarca la convocatoria, que sería el 31 de diciembre. Por ejemplo, si tú vas a solicitar pasaje aéreo, pues solamente podrás ujú. solicitar el de ida, ¿sí? Porque el de vuelta ya no lo Ok. podríamos cubrir. Ujú. Entonces, podrías solicitar el de ida y que tu concurrente sea tu traslado de regreso. De regreso. Ah, ¿Sí? ok, sí, sí, El sí. alojamiento solamente hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Pero sí debes considerar que si tú si vas a estar en el extranjero en las fechas en que tienes que entregar la conclusión de tu actividad, que es el 31 de diciembre máximo, entonces sí enviar tu informe técnico y tu informe financiero e inclusive a tu institución para que lo puedan dictaminar. Ah, ok. Sí, Ujú. ¿Sí? O sea, gracias. Sí, acotarías tu estancia a las fechas a las fechas enmarcadas de la... de la convocatoria y obviamente pues la actividad, pues sí, que no exceda esas fechas. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en gastos concurrentes, podría ser como los 3 meses que me faltarían, yo ya los justifico con mis gastos propios. Ah, ok, muy Exactamente. bien. Y y también ahí en la convocatoria dice en el 4, en el punto 4.5 dice que se requiere una carta compromiso del lugar de la estancia en el extranjero. Esa, bueno, es que solo dice más bien una carta compromiso del lugar de la estancia. También aplica cuando es para el extranjero. Sí. Ah, ok. Sí, Mariana, es una carta en donde la institución que te va a acoger, que te va a recibir, pues tiene que, pues sí, establecer que ya hay una programación que te están Conocer, sí. esperando para realizar tal proyecto y eso quiere decir, no es es una estancia pues de alguna manera que ya está programada y prevista. Ah, ok. Y, y ahí solo tengo una pregunta más. ¿Qué son los servicios personales? Porque, bueno, es que dice que son como rubros que no se cubren y aunque entiendo cuáles son todos esos servicios personales que incluyen. Ah, serían sueldos, salarios, Ah, ok. sí, ajá, Sí, sí, de la sí, sí, sí. institución. O sea Ujú. que, por ejemplo, ahí consideres el sueldo de una persona, eso no está. Eso no, sí, no, 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 no. Ah, ok. Sí, dije, ay, que, dije, ¿será el avión? No, luego ya vi que sí se pagaba. Y bueno, ya la carta de no adeudo, si yo no he tenido apoyos anteriores, es de redacción libre, eso ya lo dijeron. Y eso sería todo. Sí, Muchas Muy gracias. bien. Mariana, sí, es importante que socialices la convocatoria, que la hablas con quien va a ser tu responsable administrativo, para que tengan en cuenta todos los compromisos que genera. En el caso de que seas beneficiaria, pues bueno, hay una serie de trámites administrativos que tu institución tiene que revisar, porque luego ahí no es como que se evalúa, sale favorable y ya se hacen los recursos directamente a ti. Los recursos bajan a la institución y la institución se encarga de administrártelos. Entonces, sí es importante que ellos revisen lo que tiene que ver concretamente con la página 6 y 8, que son toda la formalización del apoyo y la administración de recursos, sí que lo tengan ellos muy bien visualizado y sobre todo porque viendo que tú te vas al extranjero, pues alguien le tiene que dar seguimiento puntual a todos estos compromisos. Entonces, sí es una recomendación importante que la institución conozca la convocatoria y sepa los compromisos que se adquieren Que genera. una vez que sale como beneficiario. ¿Sí? Ujú. Sí, está muy bien.
Ok, Mariana. ¿Más preguntas? No, eso sería todo. Muchas gracias. A ti, Mariana. Adelante, Carla. Yo aquí la única duda que tengo, y perdón porque no es sobre esta convocatoria, es si algo similar está sucediendo con la 2021-01, la de los proyectos de innovación. Sí, ¿a qué se refiere, Carla? Ah, sí, está atravesando esa convocatoria por la misma situación que esta y también hay inconsistencias que no hayan logrado ser subsanadas por las propuestas que se han sometido. O eso Sí, es otra cosa, está aparte de todo esto. sí, a diferencia de esta convocatoria, bueno, esta convocatoria sí considera 4 periodos de recepción de solicitudes. Aquella Ujú. solamente consideró uno. Ajá. Entonces, sí hubo un primer análisis igual que esta de requisitos y de cumplimiento de requisitos y criterios de la convocatoria, en las que se descartaron algunas y otras pasaron a un proceso de evaluación con evaluadores externos y aún estamos terminando ese proceso que nos llevó Ok. bastante tiempo y van a pasar estas recomendaciones al comité técnico del fideicomiso y a su vez pues ya podremos notificar los resultados, pero todavía Ah, estamos en el proceso. Ujú. de acuerdo. ¿Y de esa convocatoria hubo alguna notificación a los proponentes acerca de que había pasado al siguiente filtro? No, no, Ah, ok, hasta que se publican los resultados. Correcto, exacto. muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Pues parece que no. Entonces, pues bueno, por Hay una esta tarde. persona, Ah, Eduardo Arenas, que está ahí por ahí levantando la mano. No, es que yo creo que voy se a quedó ver. Sí, congelada la creo que imagen. se quedó congelada la mano. ¿Sí me escuchan? Sí, Eduardo, adelante, ¿qué tal? Buen día. Buena tarde. Sí. Buenas tardes, sí, 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 perdón, sí tengo una duda. Con la sección 1.12 de la convocatoria, que dice que los proponentes deberán aportar recursos concurrentes líquidos o una especie, pero dice que este requisito no aplica para la modalidad 4 ni para becarios CONACYT, gobiernos del estado de San Luis Potosí o CONACYT Regional Centro. Yo soy becario de aquí del estado de San Luis, estoy estudiando doctorado y quería ver si yo aplico en esta sección. No, Eduardo. En este caso es únicamente para aquellos becarios que fueron beneficiados con una beca CONACYT, Gobierno del Estado, CONACYT Centro, que son específicamente las becas al extranjero. Entonces, en este caso, todos Ok. los que son becarios del Estado o becados por PNPC o cualquier otro tipo de becario no están exentos de esta modalidad, entonces, perdón, de esta excepción. Entonces, sí es importante que consideres en tu propuesta ese 50% de recursos concurrentes que los puedes cubrir de manera líquida o en especie. Sí es importante que visualices bien con qué presupuesto tienes, en el caso de que sea líquido y en el caso de que en especie, pues también especificarlo muy bien. Y por ejemplo, esos recursos los puede cubrir mi institución. Sí, sí, sí los puede Ok, cubrir tu institución. Ujú. ok, Sí, sí, pero bueno, al igual pues que eso. la recomendación que le decíamos a Mariana, es importante que tu institución se entere bien, conozca bien todo lo que tiene que ver con la formalización de recursos. Y sí es importante. Y cualquier duda que a lo mejor no haya quedado clara, que ya en el momento de hacer el presupuesto te enfrentes, no dudes en escribirnos para poder apoyarte y revisar pues, las dudas que tengas ya más particulares. Ok, y por ejemplo, mi propuesta es que la propuesta la estoy armando junto con mi asesor. Entonces, mi propuesta está base a mí, pero puede incluir a otros participantes, a otros estudiantes. Mm, tendríamos que ver, o sea, en qué los están incluyendo Por ejemplo, yo pa- estoy Ujú. incluyendo la modalidad 1 y 2 en el O proyecto. sea,
una Y estancia y asistir a un sería una estancia, ajá, a congresos. Entonces, por mi parte y en sería la uno. asistencia a congreso y estancia, y otros compañeros serían asistencia a congresos. A ver, para cada uno habrá que llenar un anexo. Es decir, en tu caso, vas a una Ujú. estancia, hay que llenar el de la modalidad 2, que es el anexo 3 de estancias en el extranjero o en el estado, hacer uno muy específico por ese y otro para la modalidad 1, que es asistencia a un congreso o seminario que puede o no puede estar incluido dentro de esa estancia. Y para el resto de tus de compañeros o colegas, por ejemplo, si ellos van a asistir al congreso o al seminario, pues hay que hacer un anexo por cada uno de ellos. Y es importante que pues aquí quienes van a ir a ese congreso o a ese evento sean invitados como ponentes, expositores o en el caso de que lleven algún cartel, algún libro para presentar, que sean primeros autores. Ok, entonces ¿Sí? todo se uniría junto en una sola propuesta. Exactamente, todo se uniría en una sola propuesta. Por ahí en la convocatoria les especifico a lo largo de, si me ayudas Rosa con la presentación para regresarme a esa diapositiva donde se esquematiza, es el anexo 1, que es la propuesta general, que es un tanto la justificación de todo el proyecto para fortalecer a varios recursos humanos y muy en específico cada una de las modalidades. En lo que entiendo aquí van varios de la modalidad 1, varios de la modalidad y alguien por la modalidad, ¿no? Entonces es una Sí, propuesta general con un objetivo general para todos y después ya en lo específico cada uno va a llenar un anexo según el recurso que estés solicitando. A ver, ok, ahorita te voy a poner sí, una diapositiva para que te quede más claro cómo queda este esquema. Uh-huh. claro que sí. Muchas gracias. Mira, ahí la voy a bajar ahorita sí porque estamos batallando para que se ponga en modo presentación, pero creo que ahí la puedes visualizar muy bien. Ahí se Sí, especifica todo lo que tienes que tener en el anexo 1, que es por propuesta. Esto lo encuentras en la convocatoria. Aquí nada más lo estamos resumiendo para que lo identifiques. Está en la página 2, que es el punto número 1, son los requisitos. Allí viene ujú, todo lo que tienes que traer de requisitos que está dividido entre el anexo 1 y la documentación requerida. Y ya además de eso, tienes que poner todos los anexos que según la modalidad. Si tú nos estás diciendo que vienen en la modalidad 1 y en la 2, pues bueno, para la 2 vas a tener que anexar la carta de invitación a la estancia, el programa académico, qué es lo que vas a hacer en la estancia, cuántos meses, es hacerlo lo más específico, el sustento de la calidad, a qué universidad, a qué proyecto vas, por qué es importante o pertinente para la institución y para San Luis Potosí. Y finalmente el anexo 3, que bueno, ya es en lo particular, con tu nombre, qué grado de especialidad tienes, si eres maestro, doctor, alumno, cuáles son, qué área del conocimiento es en la que te estás especializando o te dedicas, ¿no? Y en el caso de todos ujú. los que van al congreso, al seminario, pues bueno, ahí la modalidad 1 es el anexo 2 por cada uno de los participantes para los que están solicitando un apoyo, el sustento de la pertinencia y el material de soporte, es decir, a qué van a presentar, si son expositores, primeros autores, moderador, si van a presentar un artículo, un cartel, de qué es la justificación de todo esto, ¿no? Entonces, todas estas que son la modalidad 1, la 2 o la 3 se engloban dentro de la propuesta general, ahí se anexan también, ¿sí? Claro, Ok, entonces ok, espero que sí entendido. te haya quedado un poco más claro y si no, pues Sí, cualquier duda, voy a poner la última diapositiva con los datos de contacto. Sí, adelante, Erika. Hola, buenas tardes a todos. Me interesó ingresar a esta reunión dado que
Luego a veces es muy común que cometamos errores y no sepamos ni lo que nos están pidiendo. Muchas gracias por la información muy clara. A ambas les agradezco mucho la información. Mi duda en realidad está que yo puedo aplicar para una estancia. Ahorita estoy en año sabático y me faltan 6 meses. Yo ya tengo planeado un proyecto y mi estancia es aquí nacional, es en el Cinvestar en la Ciudad de México. Entonces, posiblemente podría yo aplicar a esta convocatoria y los gastos, pues obviamente tampoco son muy, pues muchos, por así decirlo, a diferencia del extranjero, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo había contemplado, porque pues mucho de esto lo voy a financiar yo para poder ir a hacer mis análisis allá a la Ciudad de México, al Cinvestab, de contratar un servicio de estos de hospedaje en plataformas específicas. Es posible que también estas, por ejemplo, en Airbnb, es posible que la factura que me estén generando lo pueda yo incluir en ese desglose, a diferencia, o es preferible hacerlo en un hotel, pero obviamente pues sí voy a estar más o menos como un mes y medio en la Ciudad de México y entonces pues se me hacía muy complicado estar pagando un mes y medio de hotel, ¿verdad? Entonces por eso pensé la utilización de estas plataformas como para poder hacerlo. Y por ejemplo, de alimentos, pues también yo estaba contemplando, si tiene una cocineta o algo así, pues comprar alimentos. Y en este sentido, las facturas del súper podrían también incluirse ahí. Sí, Erika, fíjate que ahí dependerá mucho de los procesos administrativos de la institución a la que se Okay. esté adscrito, porque eh, esta convocatoria anteriormente se denominaba apoyos especiales y Coposit daba directamente esos apoyos. Obviamente igual a través de convocatorias y demás. Y, por ejemplo, a nosotros sí nos llegó a tocar que en el extranjero, pues eso era más económico para los que iban al extranjero. Y en ese sentido, lo que nosotros les pedíamos, pues obviamente era el comprobante que les expedía la propia página y con copia de su estado de cuenta en donde se viera el cargo en su cuenta. Pero cuando nosotros hacíamos las revisiones directas. Ahora como ya van a pasar a través de la institución, sí es importante que se cumplan con los lineamientos institucionales. Entonces, habría Ok, que sí, más bien yo estoy en revisarlo ok, con sí, las yo áreas estoy en la USLP. administrativas. Ajá. Ok. Ujú. Bueno, y si es factible, y si no, pues ya tendría que irme a un hotel en determinado momento. Aunque bueno, como igual lo que esperamos es no ocupar demasiados recursos como para algo que podríamos estarnos ahorrando, ¿no? En ese Sí, sentido. Ok, bueno, exactamente. yo Ujú. pregunto. Muchas Así es. gracias. Ok. ¿Alguien más? Mariana, otra vez levantaste la mano. ¿Te quedó otra No, duda? se ¿No? me hace que se quedó trabada. Sí, ya. Ah, ok, ya. Muy bien. ¿Alguien más con alguna interrogante? Pues parece ser que no. Le recuerdo a María, sí. Adelante, María de Lourdes. Sí, gracias. El sustento de calidad se redacta o sea, ¿cómo se puede presentar? No entiendo esa parte. Sí, María Lourdes, si nos puedes decir específicamente qué modalidad estarías solicitando el apoyo, Para la modalidad 2, que sería una estancia. sí, Ok, el sustento de la calidad. Por ejemplo, si tú vas a ir a la Universidad de Michigan, no sé. Entonces vas a poner, pues, bajo redacción propia, pues, un poco sobre la trayectoria de esta universidad, que es una universidad que se encuentra en el ranking número tal de universidades internacionales, cuál es la trascendencia que ha tenido y la investigación que vas a hacer específicamente. Y además de lo que puedas poner de la propia institución, si vas a ir, por ejemplo, con un investigador, pues poner anexar también pues este investigador o el grupo de investigadores con los que va,
cuáles son los avances científicos que han tenido en cuanto a cierto tema, es decir, enmarcar de por qué es importante que se te apoye en esta estancia al extranjero, o en el caso si es nacional, la pertinencia pues efectivamente de la institución que te va a recibir y del grupo de investigadores o del investigador con el que vas a ir a trabajar. Eso se refiere específicamente. Entonces, es una redacción libre, dependiendo, puede ser algo muy ejecutivo, no tiene que ser, no esperamos muchas cuartillas, pero sí que se mencione, pues, por qué es importante esta institución en ciertos temas, en ciertas líneas de investigación. Una cuartilla, 2 cuartillas pudiera ser suficiente, pero sí es muy importante, pues, especificar. Voy con tal grupo de investigadores, a tal laboratorio, y qué es lo que vas a hacer. Ok. Piden como también una carta como de aceptación, ¿no? Sí, es Algo correcto. así. Una carta de invitación, sí, en donde ya diga el investigador, el laboratorio, la facultad que te recibe, donde venga tu nombre. La facultad puede ser en el idioma, si no es en México y es otro idioma diferente al español, pues bueno, la puedes traer en inglés o en francés, según sea el caso. Con sellos, firmas autógrafas de la persona que te está invitando. Puede ser, pues sí, una copia digital de esta carta. Ok. Sí, porque esa sí la tengo en inglés y bueno, también piden el programa que yo presenté para hacer la estancia allá, también lo tuve que presentar en inglés. Ok, En este pues ese caso lo programa. tengo que, entonces no hay ningún problema con presentarlo No. también. Sí, también al contrario, eso pues es parte del sustento de la pertinencia y ese programa de actividades es justamente todo lo que vas a hacer tú en la estancia, entonces si lo tienes en español pues es mejor, pero si solamente lo tienes en inglés pues también. Mm, sí, piden la carta compromiso. La carta También, compromiso tiene que ser firmada por ambas instituciones. Por ejemplo, yo estoy en el IPICIT, entonces ujú. tendría que ir firmada tanto por la universidad de allá como por el IPICIT. Es la carta de compromisos de la universidad que se compromete a darte durante cierto tiempo y otra donde tú digas pues que vas a cumplir con todo lo que con los objetivos de la estancia, que vas a realizar las actividades en sí, que te comprometes tú con ambas instituciones a cumplir con todos los plazos de dicha estancia, ¿no? Entonces tiene que ser la tuya y como compromiso, pues bueno, ya con la carta de invitación, pues se entiende que si hay una invitación formal en donde se establezcan los periodos, pues ya se entiende ahí que la institución que te va a recibir, pues sabe en qué periodos vas a ir, por cuánto tiempo y qué es lo que va. Ahí también tenía otra duda. ¿Esa carta compromiso tiene que ser firmada por el director de la institución o puede ser No, ser por el por el investigador si el investigador o el área que te va a recibir, sí, porque sabemos que puede ser complejo pues llegar en el extranjero pues a nivel rectoría o otra línea más arriba, entonces puede ser directamente el investigador que te va a recibir. Ok, sí, pues, Pero sí una carta institucional. ajá, sí, es que eso sí me causaba duda de si era por el rector, ¿no? Que eso es No es como que necesario sería. que sea por el rector, pero sí institucional, es decir, una hoja membretada con un poco de información del investigador, alguna clave curricular, no sé, algo que le dé sustento, pues que efectivamente se trata de un investigador que está asociado a esa universidad. Ok. También en cuanto a por ejemplo, gastos, decía que teníamos que tener el 50%, como quien dice nosotros aportar, o de otra forma aportar el 50%, ¿no? Pero Es decía correcto. algo de líquidos, no entiendo eso de líquidos o en especie. O sea, pueden ser aportaciones en dinero, o sea, que tú vayas a decir, voy a pagar yo de mis ahorros propios la mitad del boleto de avión. Eso quiere decir líquido, que se aporten en dinero. Sí. En el caso de que se consiguiera, no sé, de otro lugar
por ejemplo, de que aquí me apoyaran también para eso, tendría que poner de dónde salen los fondos, por ejemplo, Así es. beca del... Podrías poner institucionales, beca de tal, así es. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya sería todo. Muchas gracias. Ok, pues si ya no hay más dudas para esta sesión, damos por concluida esta segunda sesión. Recordamos que la fecha de cierre para este tercer periodo es el día 30 de julio hasta las 2 de la tarde, entonces para que pues lo tengan previsto. Cualquier duda pueden escribir al correo de capacitación@coposif.gov.mx con alguna pregunta en específico que no haya quedado clara o que más adelante les pudiera surgir. Muchas gracias. A De ustedes. casualidad nos podrían enviar la grabación si será posible. Sí, claro que sí, Carla. La grabación se queda en YouTube, solamente unas horas en lo que hacemos en una breve edición, y se queda en el canal de YouTube de Coposita. También por si hay compañeros que de alguna razón estaban en la lista y no alcanzaron a llegar por alguna situación, pues también para que lo hagan externo en sus instituciones. Ahí está en el YouTube. Muy amable, gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Buen día. Muchísimas gracias.